Retomamos, por favor, ya colocamos nuevamente el CD. Turno para la defensa, para la contrarréplica. Doctor, vamos a seguir en el mismo orden. Doctor Veloso. Una vez escuchado el señor fiscal, no cabe duda y eso no cabe, es decir, no tiene ningún cuestionamiento, que aquí lo que estamos es ventilando el procedimiento. Que yo llegué primero, que usted llegó primero, que quién ejecutó los actos urgentes, que cuál fue el que ejecutó que uno tomó la muestra, que el otro sí la tomó. Lo esencial, sigue insistiendo esta defensa, no fue probado. En principio, habla el señor fiscal de lo que tiene que ver con el encubrimiento. Y él dice él argumenta que en un momento dado que se ocultó esa presencia de ese herido, y que seguramente ese herido, y eso utiliza una palabra y dice, de pronto se ha podido tener más información con respecto al caso. Si nosotros nos atenemos al mismo articulado del Código de Procedimiento Penal, dice el que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible. En ese momento y en ese instante los policiales, ¿qué conducta punible estaba desarrollando ese herido? Él dice que y la conecta inmediatamente con lo de Natagaima. El mismo señor Ayala, si es que le ofrece credibilidad a la fiscalía el testimonio, repitió en varias veces, dijo en varias oportunidades. Él dijo que le preguntaron, usted con esas personas que en un momento dado estaban allí, los 6 supuestos hombres de la SIJIN, estaban ahí, son los mismos que nos venían persiguiendo, le pregunta al conductor y él dice no, y él le insiste, no son los mismos. Y eso lo puede revisar la señora juez, llegado el caso, para que verifique esa situación, porque es que él en ningún momento dado, el mismo señor Ayala admite que sean los mismos personajes. Que si en un momento dado la escena como tal fue manipulada, sí. Si la señora Laura Ayala, y aquí lo está corroborando una vez más el señor fiscal, dice que fue la SIJIN Turno Uri la que en un momento dado estuvo allá, se hizo presente. Si la SIJIN Turno Uri, vamos al caso hipotético, si el SIJIN Turno Uri estuvo allí presente o estuvo en la escena del delito, ¿quién tenía que en un momento dado asumir los actos urgentes? O sea, ¿quién era la dueña, el amo y señor de esos actos urgentes? Era la SIJIN. Entonces, vuelvo a reafirmar la tesis de que la señora Laura Prieto y el señor Pablo García Villamarín se introdujeron en una escena que en un momento dado no era de su resorte, no era la dueña ellos no eran los dueños de la escena como tal, era la SIJIN, y estaban conociendo como tal los actos urgentes, y era la SIJIN quienes en un momento dado tenían que rendir lo que se denomina el informe ejecutivo para luego proceder al famoso programa metodológico. Entonces, de alguna manera es que aquí estamos en una discusión de procedimiento. ¿Quién fue el que hizo quién era el dueño de la escena? ¿Quién atendió los actos urgentes? ¿Quién no los atendió? Es que resulta tan curioso el asunto, porque es que no puede ser irrelevante el hecho cierto que el señor Pablo García Villamarín a alguien le dijo, yo no sé, entonces ahora dicen que no tiene credibilidad el señor Piñeros, pero para mí ofrece toda la credibilidad. Pero si alguien le dijo al señor García Villamarín, Pablo García Villamarín, mire, allá hicimos una prueba preliminar y al mismo tiempo, y nosotros somos Turno Uri, entonces, ¿dónde dejó constancia de ese hecho? O sea,
quienes en un momento dado, entonces si al señor Pablo García Villamarín y a la señora Laura Prieto les están diciendo, miren, yo soy Sijín Turno Uri, yo soy la autoridad competente, verbalmente les está diciendo, miren, yo estuve allá en el lugar, en la escena del delito, porque doña Laura Prieto y don Pablo García Villamarín no les exigieron, dice un momentico, si ustedes iniciaron, si ustedes en un momento dado penetraron o acordonaron o tomaron pruebas de PIPH, ustedes son los que deben continuar con el procedimiento. Yo no sé por qué aquí de verdad que se está, es decir, de alguna manera se está convirtiendo en sí, es en un conflicto entre el CTI y la Policía Nacional. ¿Quién está diciendo la verdad? Pero del procedimiento mismo. Y está resultando perjudicada quién es la libertad de las personas. Porque en verdad son los más directamente perjudicados. Dice el señor fiscal que se oculta información. Si en un momento dado esa información, y yo insisto en esta parte, señora juez, se hubiera ocultado información, no estaría capturado y no estaría en este momento condenado el señor Ayala. Gracias a la labor, y perdónenme la expresión, mentirosa del señor Ayala, es que salió libre el señor Andrade. Y lo que es más, si revisamos allá la sentencia del señor Andrade, también el señor juez hace referencia a que esa escena como tal fue manipulada. Pero es que, insisto, entonces aquí tenemos que traer a 40, 50 personas responsables de la manipulación de la escena, porque es que esa manipulación como tal, de hecho, lo que vulnera es derechos fundamentales. Yo insisto en una tesis muy simple, así el doctor Labrador diga que de pronto es muy simple, pero yo diría, ¿dónde está la llanta con la cual a mí que a mi defendido en un momento dado lo están enjuiciando? ¿En dónde está embalada? Eso parece una tesis muy, muy, muy simple, pero ¿en dónde está para demostrar que en un momento dado decir, como abogado defensor del señor Garzón, ¿cómo le puedo yo desvirtuar que esa no es la llanta? Esa es o no es. Resulta que en un momento dado, efectivamente, cuando llegó el señor subteniente y los policías de vigilancia, al igual que los de carreteras, efectivamente habían 2 llantas, pero cuando llega la señora Laura hay 6. No se tomó la molestia la señora Laura de decir, bueno, ¿quién bajó las llantas? O sea, ¿cuál es la llanta? Y yo le pregunté aquí en este sitio, le pregunté, señora Laura, dígame, ¿cuál es la llanta que en un momento dado le corresponde a los policías? Y no, fue objetada la pregunta por lo que mismo que le estaba repitiendo en la anterior oportunidad. Es decir, la verdad, ¿dónde está la verdad, doctora? La verdad era que en un momento dado, no tantas objeciones, porque la fiscalía se dedicó a objetar cuando íbamos para la verdad. Triste y lamentablemente fue así. La verdad no está en ninguna parte, la verdad no la tenemos. La verdad es que la SIJIN dice que hizo el procedimiento, el CTI dice que hizo el procedimiento. Ahora resulta decirse que el señor Ayala tenía dominio del hecho. Cuando entró a la trocha, el señor Ayala tenía dominio del hecho. Él, de alguna manera, estaba supervigilando la introducción de la cocaína en las llantas. Estamos hablando de la trocha en la primera versión, porque es que hay 2 trochas. Hay 2 trochas. La trocha de Natagaima. Es como el brazalete de carreteras.
el señor Ayala tenía dominio del hecho en la trocha de Natagaima. El señor Ayala tenía dominio del hecho en el parqueadero que duró 24 horas del vehículo, que porque estaba en una tienda afuera. Es que cuando se le preguntó que dónde estaba durmiendo, no supo qué decir. La señora Laura Prieto se dice y se argumenta, porque es que recabamos y retomamos nuevamente, insistimos, que la señora Laura tomó la escena o accedió a la escena a las 9:57 de la mañana. Resulta que fue informada verbalmente, según ella, a las 7:20 de la mañana. ¿Qué hizo en ese transcurso de las 9:57? Dice que fue ante los policías para que diligenciaran bien los formularios, que les colaboró para que llenaran los formularios. Y lo que yo he visto de los formularios es que están mal diligenciados. O la instrucción estuvo mal dada o no fue dada. Ahora, también para retomar las palabras del señor fiscal, dice que el testimonio de Ayala no fue impugnado, pero tampoco el del señor Piñeros. El del señor Piñeros no fue impugnado, que yo sepa. Entonces, igualmente, igual el del señor Soto, igual el del señor Soto, igual el del señor, el vigilante, el policía de la casa del fiscal, del comandante de la policía de Girardot. O sea que estamos a manos. No se impugnó uno, pero tampoco se impugnó otro. Pero es decir, ¿qué es lo que realmente nos debería ocupar? ¿Y qué es lo que en un momento dado de lo que tenía que ocuparse la fiscalía? Era de demostrar la existencia de la droga, de la cocaína en la llanta que sacaron los policías. De ello no hay una sola prueba, de ello no hay una sola evidencia. Solamente el testigo Ayala, que quiérase o no se quiera, la historia, yo estoy seguro, señor fiscal, que seguramente si usted lo tuviera en otras situaciones, este señor seguramente, no basta verle el rostro al señor Ayala. La transliteración como tal es fiel copia de las palabras del señor Ayala. El señor Ayala sí dijo que podía sacar la llanta en el baúl del carro con la puerta abierta. Pero también dijo, y antes lo había dicho, que él iba allá a ver qué podían salvar. Y yo le puedo mostrar a usted que efectivamente es cierto. Ya para concluir, la verdad es que, insistiendo en mi tesis simple, si se quiere llamar así, primero, la manipulación de la escena es evidente. La señora Laura Prieto, en mi tesis, y el señor Pablo García Villamarín, tomaron una escena que no era suya. Asumieron unos actos urgentes que no eran suyos. Fíjese usted, señora juez, que en un momento dado, cuando tiene la noticia criminal, documento que en principio no lo habíamos tenido, y aparece allí la palabra verbalmente, ¿qué significa? Que habían ingresado unas personas y habían hecho y le cuentan una historia de que habían estado allá y habían tomado unas pruebas,
y que habían, es decir, no cuentan todo el resto porque pues de pronto no sé si es que quedaba mal, pero lo cierto es que efectivamente hay una constancia de que la URI, no cualquier, no estamos hablando de cualquier personaje, no, fue la URI la que se hizo presente antes de las 7:20 de la mañana. Porque es que esa es otra cosa, dicen solo hasta las 7:20, no, allá está, hay una palabra que en un momento dado, aquí la señora Laura Prieto leyó el documento, dijo, esa es mi firma, dijo, esta es mi firma. ¿Qué quiso autenticar si era que en un momento dado se pretendía autenticar con esa lectura? Que antes había efectivamente participado la URI en la escena del delito y ella estaba en la obligación de decirle a ese personaje que fue y le dijo allí verbalmente que continuara con el procedimiento. Sin embargo, yo no entiendo por qué ella asume tal cual como igual lo asume con los particulares en la parte de que en un momento dado no los relaciona porque no los considera importantes, y eso lo dijo ahí. Entonces, desde un principio he sido reiterativo en ese sentido. ¿Cómo es posible que si la señora tenía ese conocimiento, sabía de antemano que efectivamente había estado la URI, no cualquier persona, ella va y se mete a la escena del delito, a sabiendas de que ella no era en ese momento la que tenía los actos urgentes? ¿Y para qué en un momento dado, cuál es el efecto de los actos urgentes? Los actos urgentes producen un informe ejecutivo y ese informe ejecutivo va a donde el señor fiscal coordinador para que él elabore su programa metodológico de investigación, que tiene una relevancia jurídica muy importante. Y fíjese que el programa metodológico, ¿qué dice? El señor fiscal coordinador que elaboró el programa metodológico tenía en sus manos una cosa que decía allí, noticia criminal, y allá decía información verbal PIPH. ¿Qué tenía que, es decir, en mi criterio, cuál era el procedimiento del señor fiscal coordinador? Aquí hay una cosa que se llama actos de ratificación. El señor fiscal coordinador... Doctora, discúlpeme, es que eso no fue tema de la réplica. Doctor, tratemos de centrarnos en los temas que esbozó el fiscal en la réplica. Es que son del procedimiento, doctora. Es que miren, aquí no hemos hecho sino discutir de eso. Aquí no hemos hecho sino discutir de eso. Aquí no han demostrado lo del... Aquí no... Miremos los aspectos de la demostración de la existencia de la droga, los otros aspectos que son importantes para demostrar la responsabilidad o no de sus defendidos. Es que, insisto esto. Ya. Listos, entonces, hasta ahí mis argumentos. No, doctor. No, hasta ahí mis argumentos, porque es que, a ver, le cuento, claro, doctora. Lo que ocurrió es que estoy plenamente convencido que la Fiscalía no demostró la existencia misma de la droga. Así de simple. El testigo que trajo para ese evento es un testigo de referencia, e insistiendo que para poderle dar fuerza a ese testigo teníamos que haber traído de alguna manera, así parezca ridículo, al Mocho o al señor Carlos. Y la historia como tal del señor Ayala no es creíble. En esos términos queda rendida mi réplica. Doctor Sotelo, por favor. Si se cansan ustedes, ¿qué diré yo que estoy aquí desde las 9 de la mañana en la audiencia? Un minuto. Podemos ponernos de pie, un minuto. Bueno, un minuto.